Bien, vamos a esperar que empiece la grabación. Bien, entonces en este video eh, vamos a mostrar, en este video vamos a mostrar eh, la manera en la cual podemos realizar los gráficos, especialmente el gráfico de histograma y gráfico de cajas, que son en inglés se denominan, bueno, en realidad en R, su función está dada por boxplot y histograma por ist. Bien, entonces acá vamos a ir nosotros trabajando. Ya habíamos dicho que la anterior clase hemos tenido en nuestro producto ha sido una tabla de frecuencias en R, y ahora lo que vamos a hacer es hacer gráficos, ¿no? Gráficos. Para esto tenemos entonces aquí la base de datos, estamos importando una base de datos que tenemos ahí, donde se tiene información de los árboles, ¿no? De los árboles. Y entonces eh, tenemos variables que son cualitativas, variables que son cuantitativas también, pero en aquí vamos a seleccionar nosotros una variable cuantitativa que es el diámetro, ¿no? También podríamos hacer del volumen, el histograma, ¿no? Entonces acá vamos a comenzar indicando, entonces estamos seleccionando la variable cuantitativa diámetro, y esa variable, ¿no? Aquí vamos a hacer correr para ver todo esto, la importación, esto es la importación. Bien, aquí tenemos justamente todo lo que es diámetro, que lo hemos separado del data frame, y para que nosotros podamos hacer su histograma, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener entonces la función ist. Vamos entonces acá, vamos a generar un histograma, ¿no? Generar un histograma, generar el histograma de la variable diámetro con la función ist, ¿no? Entonces, ¿qué argumentos tiene la función ist para que nosotros podamos hacer gráfico? Entonces, ist, primeramente, tenemos que nosotros colocar el, eh, el nombre del vector, en este caso del vector numérico, que es para nosotros diámetro, ese es el primer argumento, ¿no? El segundo argumento eh, es el argumento de cuáles van a ser los límites de esas clases, lo que se denomina bricks. Entonces, normalmente nosotros tenemos en estadística una formulita para calcular el número de clases, que es la fórmula de Sturges. Entonces, simplemente le vamos a colocar que los límites de las clases va a estar definido por la fórmula de Sturges. Entonces colocamos ahí. Entonces, eso significa que los límites lo va a definir la formulita de Sturges, ¿no? Que es 1 más 3.3 por el logaritmo de n son el número de datos que tenemos, ¿no? Luego tenemos otro argumento que es right. Right es un argumento que nos indica o nos está solicitando información de que si nosotros queremos que el intervalo cerrado se encuentre en la parte derecha o en la parte izquierda del intervalo, ¿no? En cada una de las clases. Normalmente nosotros trabajamos con el intervalo cerrado en la parte derecha, ¿no? Por eso decimos, si por ejemplo yo tengo la primera clase de 40 a 50, nosotros vamos a decir que en esa clase van a entrar todos los árboles que tengan diámetros mayores a 40, pero menores o iguales a 50. Entonces, cuando estamos siendo menores o iguales a 50, ese es el intervalo cerrado. Por lo tanto, trabajamos con el intervalo cerrado a la derecha, y entonces vamos a colocar acá igual, porque este es un argumento lógico, ¿no?
Entonces le estamos diciendo sí, queremos que el intervalo cerrado se encuentre en el lado derecho, ¿no? Bien, entonces ya tenemos también definido eso, ¿no? También podemos definir un color, yo puedo decir un color, entonces podemos darle un color igual, por ejemplo, podemos poner cualquier color. Los colores tienen que estar definidos en inglés, ¿no? Tienen que estar en inglés, entonces puedo poner red, blue, etcétera. Por ejemplo, aquí vamos a poner un color que es el celeste, que es light blue, ¿no? Entonces ya tenemos el color. ¿Qué otro argumento más entonces podemos colocar? Podemos ir acá. Otro argumento que vamos a colocar, ya tenemos el color de las barritas. Otro argumento que vamos a indicar es que nosotros queremos ver las frecuencias en las barras, sobre las barras. Entonces ahí podemos poner labels que son etiquetas, igual true. También el label es un argumento lógico, nos está pidiendo, nos está indicando si nosotros queremos que las etiquetas o las frecuencias lo podamos ver gráficamente encima de cada una de las barritas. Entonces estamos diciendo que sí, que queremos ver encima de las barras, ¿no? Bien, otro aspecto importante acá es que nosotros podemos dar una etiqueta al eje X y otra etiqueta al eje Y, ¿no? Entonces, en un histograma, yo quiero que en el eje X esté el nombre de la variable, que en este caso sería diámetro, con sus unidades, ¿no? Por ejemplo, centímetros. Y en el eje Y, que esté la frecuencia, en este caso la frecuencia absoluta, ¿no? Entonces, nos vamos a ir acá y vamos a colocar XLab, va a ser la etiqueta del eje X, que entonces vamos a poner nosotros acá diámetro en centímetros. Luego tenemos YLab, que sería la etiqueta ahora en el eje Y. Y esa etiqueta en el eje Y va a ser frecuencia, ¿no? Bien, ahí tenemos ya las etiquetas, ¿no? Y también podríamos tener, ¿no? Un título para nuestro gráfico, ¿no? El título trabajamos con main. Main es título, entonces, entre comillas, vamos a colocar histograma de la variable diámetro. Entonces, ese sería nuestro histograma de la variable diámetro. Aquí, por ejemplo, hemos cometido un error, tenemos que cerrar con comillas y luego recién cerramos el paréntesis, ¿no? Entonces, acá tenemos, bueno, hemos colocado varios argumentos. Otro argumento que podemos colocar en relación a los colores, ustedes pueden ver, estamos colocando que las barritas van a ser de color celeste, pero el borde de las barras podemos colocarlo de otro color. Entonces, acá nosotros podemos colocar border, igual, por ejemplo, café, brown. Estoy colocando otro color al borde, ¿no? Coma, y ahora viene ese argumento. Bien, entonces ahí tenemos, fíjense, hagamos un repaso. Hemos colocado primeramente el nombre del vector numérico, que en este caso es diámetro, es un vector cuantitativo. Luego viene los límites, cómo lo definimos, ¿no? Bueno, la definición de los límites de las clases se puede realizar de varias maneras, pero aquí le estamos indicando que lo vamos a hacer en este caso aplicando la fórmula de Sturges. Tercer argumento, nos está preguntando si queremos que el intervalo cerrado se encuentre en la parte derecha del intervalo. Entonces estamos diciendo que sí, que queremos que esté en la parte derecha. Estamos asignando un color a las barras, que es color celeste. Estamos asignando un color al borde de las barras, que es de color café. Estamos indicándole que queremos las etiquetas, ¿no? Nos está preguntando si queremos las etiquetas, el número de las frecuencias, ¿no? Que si queremos que se encuentre encima de cada una de las barras, estamos indicando que sí. Estamos colocando un nombre al eje X, que es diámetro en centímetros. Estamos colocando un nombre, una etiqueta al eje Y, que es frecuencia.
¿no? Estamos colocando un título que es histograma de la variable diámetro. Entonces, a ver, vamos a hacer correr ahora. Vamos a hacer correr. Para eso lo vamos a limpiar la consola. Bien, y ahora, fíjense también, va a aparecer acá una ventana, en las ventanas, una ventana gráfica, que hasta ahora no lo tenemos, pero ahora, cuando nosotros le demos que nos los grafique, si es que no tenemos error, entonces nos va a dar, aquí fíjense, ya tenemos el gráfico, nos vamos a ventanas. Cuando acá, en la consola, nosotros no tenemos ningún mensaje de error, y cuando está así, ha corrido y no tenemos ningún problema, significa que hemos escrito bien el lenguaje de programación. Entonces nos vamos ahora acá a nuestro gráfico, ¿no? Nuestro gráfico. Bien, y este sería nuestro gráfico. Entonces, este es nuestro gráfico que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, todo lo que le hemos indicado, todos los argumentos, justamente se han expresado en este gráfico. Pueden ver, las barras están de color celeste, el borde que tal vez no se puede ver bien, pero es de color café. Aquí hemos dicho que lo queremos en las frecuencias encima de las barras. Esto es con la función labels. El labels igual true nos ha colocado. Le hemos colocado acá frecuencia como etiqueta del eje Y, ¿no? Ustedes pueden ver también aquí la etiqueta del eje X, dice diámetro en centímetros. El título es histograma de la variable diámetro, lo que le hemos colocado. Entonces, toda la información se expresa en este histograma, ¿no? Entonces, acá, fíjense, vamos de 40, este va a ser de 40 hasta 50, ¿no? De 50 a 60, de 60 a 70, de 70 a 80, de 80 a 90, etc. ¿Qué podemos decir en relación a este histograma ya en términos de la interpretación, ¿no? Podemos decir que la mayor frecuencia se encuentra en las clases diamétricas que va de 60 a 70 centímetros, donde tenemos 1252 árboles, ¿no? Entonces, o también podemos decir que tenemos 1252 árboles, ¿no? Que se encuentran, que tienen diámetros que son mayores a 60, pero menores o iguales a 70, ¿no? Y le sigue la clase, el conjunto de árboles que tienen diámetros mayores a 50, pero menores o iguales a 60, con 846 individuos, ¿no? Entonces, la tercera clase y la segunda clase, son las clases que tienen las mayores frecuencias absolutas. Por el contrario, podemos ver que en las clases diamétricas superiores, por ejemplo, a partir de 100 centímetros, tenemos muy pocos árboles. Por ejemplo, de 100, en las últimas 3 clases del diámetro, eso significa de 110 a 120, de 120 a 130, de 130 a 140, en cada una de las clases solamente tenemos un individuo. Entonces, esas son las clases que presentan las menores frecuencias absolutas. Por lo tanto, desde el punto de vista de la simetría, de la curva de distribución, nosotros podemos ver acá que existe una mayor concentración de las frecuencias en la parte izquierda, ¿no? Del histograma, ¿no? Entonces aquí pueden ver, todas las mayores frecuencias están en la parte izquierda, ¿no? Eso significa que tenemos un mayor número de individuos en las clases diamétricas inferiores, lo cual es correcto en el caso de los bosques naturales especialmente. Y tenemos pocos individuos en las clases diamétricas superiores, especialmente a partir de 110 centímetros. Tenemos ya un individuo en cada clase, ¿no? Entonces, por lo tanto, podemos decir que esta nuestra curva de distribución de nuestra variable diámetro es una curva asimétrica, no es una curva simétrica porque las mayores frecuencias están a un lado del histograma, no están en la parte central. Por lo tanto, tiene una asimetría, pero hacia la derecha, porque
porque la cola más larga de esta curva está justamente hacia la derecha, donde tenemos muy pocos individuos, ¿no? Y está concentrado la mayor cantidad de individuos en la parte izquierda del histograma, ¿no? Entonces, esa es una interpretación ya que nosotros estamos haciendo en relación a la variable diámetro, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué más podríamos mejorar de este gráfico para que no tengamos problema? Fíjense una cosa importante que tenemos que ver ahí, es que en la clase que tiene la mayor frecuencia absoluta, que sería la clase de 60 a 70 centímetros, tenemos 1252 árboles, pero la escala solamente va de 0 hasta 1200, ¿no? Entonces, si nosotros queremos mejorar ese nuestro histograma, podríamos hacer que el eje Y vaya de 0 a 1400 para que incluya el valor de 1250. Entonces, para eso vamos a arreglar, nuevamente nos vamos acá a nuestro script y acá vamos a colocar otro argumento, ¿no? Otro argumento. Entonces, este argumento estamos agregando en base a lo que hemos visualizado del histograma, ¿no? Entonces, vamos a colocar acá, nuestro argumento va a ser este y lim, queremos cambiar los límites del eje y, va a ser igual a una concatenación, se va a ir, hemos dicho, desde 0, pero hasta 140, ¿no? Entonces aquí tenemos, a ver, vamos a ver si no tenemos ningún error. Bien, ahora, ¿qué es lo que va a cambiar? Eso tenemos que estar claros también. Lo que va a cambiar es que ahora va a ser de 0 para incluir este valor, entonces vamos a ir de 0 hasta 1400, ¿no? Entonces, nuevamente vamos a volver a ver si no tenemos problema. Bueno, pareciera que todo está bien. Vamos a hacer correr nuevamente. Hacemos correr, nos vamos a la ventana gráfica. Bien, y ahora, pero esto es a 140, tiene que ser a 1400. No nos olvidemos acá, nos estamos equivocando. Esto tiene que ser de 0 a 1400. Ahora sí, el otro le pusimos 140, por eso era el error. Bien, ahora vamos a ver nuestro histograma. Bien, entonces fíjense acá, ahora está mejor porque incluye acá, no está esto vacío, está yendo de 0 a 140. Entonces, este sería nuestro histograma de la variable diámetro, ¿no? Entonces, si lo vemos ahí, entonces podemos ver justamente tenemos entonces diámetro en centímetros, ¿no? Y tenemos la frecuencia. Pero también la frecuencia ya en términos más digamos, del área forestal, ¿qué significa? En realidad es número de árboles, ¿no? Entonces la frecuencia es número de árboles, entonces podemos cambiarlo para que sea más comprensible el gráfico, en vez de colocar frecuencia, que mucha gente posiblemente si nosotros sí lo entendamos, pero ya cuando estemos realizando la presentación de nuestro gráfico, puede ser que algunos no entiendan ese término de frecuencia, entonces lo vamos a cambiar eso por número de árboles, ¿no? Entonces nos vamos acá y decimos acá, nos vamos a nuestro script, entonces XLA va a ser para nosotros, hemos dicho, ahora, bueno, lo podemos llevar número de árboles, número de árboles. Bien, entonces ahora va a ser más comprensible. Entonces, siempre en un gráfico yo puedo ir cambiando muchas cosas dependiendo de hacerlo más comprensible. La idea es que el gráfico sea más comprensible. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos el histograma de una manera más comprensible. O sea, tenemos 1252 árboles que tienen diámetros que son mayores a 60 centímetros, pero menores o iguales a 70. Después hay una serie de cosas que todavía yo puedo cambiar, ¿no? Porque vamos a ver posteriormente. Por ejemplo, yo podría cambiar fíjense, aquí tenemos una clase donde hay pocos individuos, podría cambiar las clases, pero siempre incluyendo el valor mínimo y el máximo. Podemos dar colores diferentes a cada barrita, darle un color diferente, aplicar una paleta de colores, ¿no? Bueno, también lo otro, en vez de que nos dé
como en este caso, en las frecuencias absolutas, en las barras, podemos decir que nos expresa más bien las probabilidades, ¿no? Entonces, eso también se puede hacer. Bien, entonces nos vamos ahora nuevamente acá a nuestro script, ¿no? Entonces, hemos generado el histograma de la variable diámetro, ¿no? Ahora vamos a generar acá, vamos a generar el histograma, el histograma de la variable volumen, volumen. Entonces, con la función ist, ¿no? Entonces, en el examen, la pregunta siempre hay esto de histograma, entonces va a ser generar un histograma e interpretar. Ahora, lo mismo que estoy haciendo, ¿no? Ahora, ¿qué tengo que hacer primeramente? Yo tengo acá volumen, fíjense, volumen es un vector, es una variable numérica acá, es la última columna. Entonces, voy a separar esa variable de mi data frame. Entonces, yo le voy a dar un nombre, el nombre va a ser volumen ahora. Yo le estoy dando un nombre, un vector, el nombre del vector numérico va a ser volumen, y volumen entonces va a ser del data frame que se llama árboles y de la columna que se llama volumen. Volumen. Y entonces acá podemos nosotros visualizar, vamos a visualizar, ese es nuestro vector numérico volumen. Pero vamos a ver si no tenemos ningún problema. Bueno, aquí tenemos ahora hemos separado, pero todos estos son volúmenes, ¿no? Entonces son volúmenes. Ahora entonces nos vamos a ir a hacer ahora un histograma. Entonces vamos a colocar ist volumen. Bien. Ahora, nuevamente podemos poner que los límites, normalmente esto se utiliza esta formulita de Sturges, ¿no? Entonces podemos continuar para comparar la misma fórmula, para que comparemos el histograma del diámetro y del volumen, ¿no? Porque esas son las variables más importantes, digamos, cuando nosotros queremos presentar información dasométrica, ¿no? Cómo se distribuye el diámetro, cómo se distribuye el volumen. Entonces aquí vamos a utilizar por eso la misma manera de calcular los límites. Luego tenemos que también nuestro intervalo cerrado se encuentra a la derecha. Colocamos true, ¿no? Bueno, aquí podemos cambiar en el color, ¿no? En el color, ¿no? Entonces podemos colocar, por ejemplo, eh, siempre es recomendable que nosotros cuando trabajemos y hacemos estos histogramas, sean colores suaves, no muy fuertes, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, si nosotros nos vamos aquí a nuestra consola, a la última parte, acá, entonces, si yo quiero ver cuáles son todos los tonos disponibles que tenemos en R, entonces tenemos una gran cantidad de colores. Entonces, yo voy a colocar aquí, fíjense, colors, eso en la consola, pero lo estoy haciendo porque eso no va a entrar en mi programa, es solamente para saber, paréntesis, paréntesis, y aquí tengo todos los colores. Aquí tenemos una serie de colores, y fíjense acá, todos aparecen, todos estos que están light, son colores suaves, Entonces, cualquiera de estos son colores suaves. Por ejemplo, vamos a utilizar, por ejemplo, light green, que sería un verde suave, light green, ¿no? Es un verde suave, ¿no? Y también podemos darle un color al borde. Entonces, estamos hablando de verde, podemos darle, por ejemplo, que sea un azul el color del borde, entonces va a ser blue. Bien, estamos dándole. ¿Qué más tenemos que colocar? Ya tenemos el borde. Luego tenemos que colocar, estamos siguiendo lo mismo de acá de lo que hemos hecho en el siguiente argumento, eso es para comparar.
Ya tenemos el borde, luego las etiquetas. Si queremos que nos muestre también las etiquetas, entonces estamos haciendo que sea true. Ahora lo que va a cambiar es XLab. No podemos poner ya diámetro aquí en la etiqueta del eje X. Lo que tenemos que poner es volumen de madera. Volumen de madera, ¿no? Y eso pueden colocar en metros cúbicos, ¿no? Entonces aquí tenemos XLab, entonces volumen de madera en metros cúbicos. Bien, ahora nos vamos al eje vertical, que sería YLab. YLab no va a cambiar porque cuando nosotros estamos hablando del histograma del volumen, estamos refiriéndonos también al número de árboles, estamos diciendo el número de árboles que tiene entre este volumen y este otro volumen, en vez de decir ahora el diámetro, pero no va a cambiar esto. Entonces acá tenemos número de árboles, número de árboles. Bien, ya tenemos entonces, y le damos ahora un título. Ahora el título lo podemos colocar más abajo, ¿sí no? El título lo hacemos con la función main. Igual, entonces ahora vamos a colocar acá histograma de la variable, ahora de la variable volumen, cerramos. Bien, y hasta ahí entonces hacemos correr. Vamos a ver si necesitamos cambiar alguno de los ejes o no, pero primero hacemos correr para ver eso. A ver, tenemos que analizar si no tenemos algún error. Tenemos acá blue, labels true, XLab volumen de madera está bien. Lab número de árboles está bien. Título histograma de la variable volumen está bien. A ver, vamos a hacer correr. Hacemos correr. Cuando no tenemos ningún error, vamos a ver el gráfico. Y fíjense ahora, este sería nuestro gráfico, ¿no? Ahora tenemos otra distribución, porque ahora es la variable volumen, ¿no? Y nosotros tenemos acá, por ejemplo, podemos ver, acá tenemos, esto sería, eh, fíjense, acá tenemos del 1 al 2, entonces aquí lo que me está haciendo es del 1 al 1.5, entonces este valor es el 0.5. Entonces tenemos 0.5 a 1 metro cúbico, este va a ser 1 metro cúbico a 1.5, 1.5 a 2 metros cúbicos, de 2 a 2.5, aquí va a ser de 2.5 a 3 metros cúbicos, de 3 metros cúbicos a 3.5 metros cúbicos, de 3.5 a 4, etcétera, ¿no? Y también tiene casi una misma distribución, ¿no? Que el diámetro, solamente que acá, por ejemplo, este lugar, el lugar más alto, no está muy arriba, como en el caso del diámetro. En el diámetro teníamos en la clase que tenía la mayor frecuencia, tendríamos más o menos 1250 árboles. Acá tenemos solamente en la mayor frecuencia que está en la tercera clase, solamente tenemos 921, ¿no? Entonces, otro problema que tenemos acá, nos estamos fijando, fíjense, acá no hay el eje que incluye el 921, entonces estamos yendo acá de 0 hasta 800, entonces tenemos que ir de 0 hasta 1000, entonces eso es lo que vamos a agregar, nos vamos acá hasta 1000, tenemos que colocar, entonces colocamos YELIM, ahora YELIM, igual, ¿no? Entonces va a ir desde 0 hasta 1000. Desde 0 hasta 1000. Eso sería. Entonces, a ver, vamos a ver ahora si no tenemos. Siempre es bueno ver los dos ahí, hacer correr viendo la consola y viendo el script para que podamos ver si hay error o no hay error. Bien, no hay ningún error. Entonces, si nos vamos al gráfico, nuevamente visualizamos. Bien, y justamente ahora ya tenemos de 0 a 1000. Y tenemos toda la información para interpretar todo lo que se refiere al volumen, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir acá? Podemos decir que las mayores, ¿no? Las mayores frecuencias
se presentan en realidad están concentrados en la segunda, en la tercera y en la cuarta clase, ¿no? La mayor cantidad. Pero en acá podemos decir entonces la mayor frecuencia absoluta o el mayor número de árboles están en volúmenes de madera, ¿no? En volúmenes de madera mayores a 1.5 metros cúbicos, pero menores o iguales a 2 metros cúbicos, donde se encuentran 921 árboles. Le sigue la clase 2, que representa aquellos árboles que tienen volúmenes mayores a 1 metro cúbico, pero menores o iguales a 1.5 metros cúbicos, con 652 árboles, ¿no? Y posteriormente está la clase 4, ¿no? Para aquellos árboles que tienen volúmenes mayores a 2 metros cúbicos, pero menores o iguales a 2.5 metros cúbicos, con 533 árboles. Entonces, estas tres clases seguramente tienen una buena proporción de los árboles concentrados ahí. Y también podemos ver en las últimas clases, acá por ejemplo, a partir de acá, desde 5.5 a 6 metros cúbicos por árbol, tenemos apenas 7 árboles. De 6 metros cúbicos hasta 6.5, tenemos 2 individuos. De 6.5 a 7.5, tenemos un individuo. De 7.5 a 8 tenemos 4 individuos, ¿no? Entonces, también lo mismo que la anterior, esta es una curva asimétrica porque sus mayores frecuencias están concentrados en uno de los lados del histograma, no está en la parte central, y en este caso están concentrados de la misma manera que el diámetro en la parte izquierda del histograma. Por lo tanto, la cola más larga se va a concentrar en la parte derecha, y por lo tanto decimos que el histograma, la curva de distribución del volumen de madera, presenta una asimetría a la derecha, ¿no? Eso significa que tiene una cola más larga a la derecha porque la mayor concentración de las frecuencias se encuentra en la parte izquierda. Bien, entonces ahí tenemos las dos, los dos histogramas, ¿no? Bien, ahora, como ya tenemos dos histogramas, y esos dos histogramas ya lo hemos visto que nos permiten eh, poder interpretar estas dos variables numéricas, los podemos acá, donde está, aquí tenemos. Aquí podemos generar una opción en la cual nosotros estos dos gráficos lo vamos a visualizar en un solo gráfico, ¿no? Entonces acá vamos a utilizar la función var row, ojalá no nos equivoquemos, igual, y va a ser entonces acá una fila y dos columnas. A ver, vamos a ver si eso es así. Y entonces, estamos dando los parámetros para que nosotros tengamos en una misma visualización, tengamos entonces los dos gráficos, ¿no? Entonces, primeramente el del diámetro y al lado tener el del volumen. O podemos tener primeramente el histograma del diámetro y debajo de este histograma el del volumen, pero normalmente lo que se acostumbra es mejor esta opción, que tengamos una sola fila y que tengamos dos columnas, ¿no? Que es lo que vamos a mostrar ahora. A ver, vamos a ver. Vamos a limpiar la consola. Este es el gráfico más importante posiblemente que tengamos nosotros que presentar, porque nos permite este gráfico interpretar las dos variables más importantes en forestal, ¿no? Que es el diámetro, la distribución, la curva de distribución del diámetro y la curva de distribución del volumen de madera. Entonces vamos a hacer correr. Bien, entonces pareciera que no tenemos ningún error. Y acá vamos a poder Bien, entonces ha habido un error ahí, por eso es que no tiene que ser los dos. A ver, vamos a ver qué es lo que ha pasado. Bien, acá, a ver, aquí tenemos que ir colocando el histograma.
Ya debería haber, a ver, hay algún problema porque no lo he entendido. Y ya, histograma, volumen. Y a ver, nuevamente vamos a seleccionar todo. Vamos a hacer correr. Y ya, a ver, vamos a ver qué son estos números que están. Ah, es el volumen, bien. Entonces, posiblemente por eso no quiere. A ver, vamos a ver ahora si este gráfico no. Ya, entonces vamos a ver acá. Tenemos el diámetro, entonces acá esto ya no tenemos que hacer correr, posiblemente sea este el error. El volumen ya no tenemos que hacer correr, directamente tiene que ver solamente histograma, histograma, está bien. Ahora sí, vamos a limpiar la consola, vamos a hacer correr, seleccionamos todo y hacemos correr. Bien, a ver, vamos a ver ahora. No me quiere dar, a ver, vamos a ver cuál sería el motivo. Eh, Qué raro, debería aparecer ya, pero la idea era que en uno solo visualicemos los dos, ¿no? Los dos, a ver, nuevamente vamos a revisar. Vamos a revisar estos parámetros. Y aquí está un histograma. Bien. A ver, vamos a ver ahora. Bien, sigue dando en forma separada. A ver, podemos darle entonces acá un nombre, le vamos a dar un nombre a nuestro objeto. Es uno, estoy creando un objeto ahora de todo el histograma. Y aquí le voy a dar otro nombre que es ist2. Y ahora vamos a ver. Aquí tenemos entonces, a ver, vamos a hacer correr ahora. Sigue dándonos uno. Bien, parece que hay un problemita ahí pero debería visualizarnos acá. Acá parece que tenemos un error. Acá nos dice, fíjense, par mf row. Eh, aquí tenemos un error. Ya hemos visualizado el error. El error, es que acá nos hemos olvidado colocar la concatenación. La concatenación. Entonces, eso también es importante porque esta es una concatenación. No está, estamos diciendo bueno, a ver, vamos a interpretar un poco esto, lo que hemos colocado acá. Este es un parámetro par. Cuando colocamos ahí par, significa un parámetro gráfico, donde estamos diciendo que el marco del gráfico, ¿no? Está en función de las filas. Row es fila en inglés, entonces y que sea un marco que tenga una fila. Cuando nosotros colocamos mrow, significa que la primera va a ser la fila, ¿no? Entonces tenemos una fila y dos columnas, una fila y dos columnas. Entonces, nosotros si no ponemos esto de la concatenación, entonces no nos va a crear ese parámetro, no nos va a crear. Entonces acá lo vamos a crear, ahora sí nos va a dar, porque ese era el error, vamos a limpiar la consola. Pero fíjense, por no colocar la concatenación, entonces no nos estaba saliendo el gráfico. Ahora sí tendría que salir sin ningún problema. Bien, y ahí tenemos, este es nuestro gráfico, ¿no? Este sería el gráfico más importante, ¿no? En una base de datos, para poder hacer una interpretación de las dos variables más importantes, ¿no? ¿Qué serían entonces acá? Eh, el diámetro por una parte y por otro lado el volumen. Entonces acá yo puedo ver, ¿no? Las clases, cuáles son las clases de diámetro y las clases de volumen que presentan las mayores frecuencias, cuáles son las clases de diámetro y de volumen que presentan las menores frecuencias. Y podemos ver que existe de alguna manera
existe una distribución parecida entre el diámetro y el volumen, ¿no? Ambas curvas de distribución van a ser asimétricas, están concentradas las mayores frecuencias en la parte izquierda, y especialmente fíjense en ambos casos, tanto en el diámetro como en el volumen, las clases 2, 3 y 4 son las que acumulan la mayor cantidad del número de árboles o de la frecuencia absoluta. En cambio, las últimas tres clases, ¿no? Las últimas tres clases, que serían en este caso estos tres valores, y también acá estos tres, entonces presentan las menores frecuencias absolutas, ¿no? Entonces también podemos ver aquí lo de los colores, ¿no? Entonces hemos trabajado con colores, ¿no? Y tenemos que tomar en cuenta acá una cosa importante. ¿Cuántas clases tenemos? Acá tenemos, fíjense, una clase, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 clases. Acá, ¿cuántas clases tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 clases, ¿no? Entonces, bueno, nosotros después podemos cambiar el número de clases, eh, podemos cambiar una serie de argumentos, ¿no? Todavía ahí en nuestros histogramas. Bien, entonces, ahí, pero con que tengamos estos dos ahí, estas dos gráficas, y podamos interpretar, entonces, hasta ahí es válido. ¿Qué es lo que más podríamos saber analizar? ¿Qué más podríamos mejorar de este gráfico? Ustedes pueden ver, por ejemplo, acá, estamos empezando del 1, fíjense en el caso del diámetro. Ahí tiene desde 40 hasta 140, entonces, de 40 a 140 centímetros están todos los diámetros, porque el diámetro, podemos ver el diámetro mínimo y el diámetro máximo están incluidos. Estamos hablando de la escala, no en la representación. En cambio, acá podemos ver que esta clase, por ejemplo, no está incluido. Significa que aquí tendríamos que empezar en 0 y tendríamos que irnos hasta 8. Hasta 8. Entonces, eso también lo podemos mejorar entonces en el caso del volumen. Entonces, vamos a ir de 0 a 8 en el caso del volumen. Entonces, acá vamos a incluir el X-lim. En el X queremos cambiar y hacer igual que C, que vaya ahora, hemos dicho, desde 0 hasta 8. Pero vamos a ver si eso no lo hace ahora. Vamos a hacer correr nuevamente. Vamos a visualizar. Bien, ahora visualizamos. Bien, y justamente ahora aquí tenemos de 0 hasta 8. Entonces está incluyendo todo. Aquí tenemos entonces las 4 partes, 1, 2, 3, 4, entonces aquí tenemos es de 0 a 0,5, ¿no? De 0,5 a 1, 1 a 1,5, etcétera, ¿no? Otra manera, una cosa también importante acá, es que nosotros podemos utilizar, hemos dicho que las mayores concentraciones de las frecuencias están en la parte izquierda. Pero también podemos ver un gráfico que podemos adicionar que nos va a mostrar de mejor manera esa interpretación. Entonces, acá nos vamos nuevamente a nuestra consola. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que agregar en cada uno de ellos, por ejemplo, yo voy a agregar al diámetro, voy a agregar la función rough, esta función rough, que lo que nos va a hacer, nos va a generar una serie de pestañitas en los intervalos de diámetro en este caso, y también de volumen de cualquier variable, donde cuando estas pestañas están más seguidas, ¿no? Entonces significa que en esos lugares hay mayor concentración de árboles, y en los lugares donde están más separados hay una menor concentración, menores frecuencias. Entonces vamos a colocar acá diámetro, simplemente colocamos rough y el nombre de la variable,
o del vector numérico en este caso, ¿no? Y en el otro caso lo mismo, acá vamos a colocar raw volumen. Volumen. Entonces, ahora vamos a ver cuál es el efecto que tiene en nuestro gráfico. Bien, no tenemos ningún error. Bien, ahora pueden ver ustedes acá. Ese es ¿qué es lo que hemos aumentado ahora? Fíjense, estamos aumentando estas pestañitas con RAW, con el argumento RAW. Esto nos está diciendo, por ejemplo, que en este lugar, donde están más cerquita las pestañitas, ahí hay más concentración, ahí están las mayores frecuencias, ¿no? Fíjense acá donde está más separado, ahí están las menores frecuencias, apenas tenemos 1, 1. Y también, o sea, nos está diciendo, estamos haciendo, por ejemplo, fíjense, 2.252 árboles hay entre 60 y 70, pero ¿dónde están más concentrados dentro de ese intervalo? ¿Están más cerca a 60 o más cerca a 70? Fíjense los valores más cercanos, o sea, las pestañas que están más unidas, están más cerca a 60 que a 70, por lo tanto, en este lugar están más concentrados. Y acá lo mismo en el caso de volumen. Fíjense, en estas clases están sumamente concentrados los árboles en relación a estos volúmenes, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, aquí tenemos en la clase 2, en la clase 3 y en la clase 4 también. En esta clase, por ejemplo, la primera clase, hay concentraciones, ¿no? Pero de estos 57 más están en la parte más cerca. Si esto tenemos 0, aquí tenemos 0,5 y aquí tenemos 1, entonces está más cerca a 1 metro cúbico que a 0,5. 0,5, entonces, ¿dónde? Porque el mínimo está acá. Este es el valor mínimo, ¿no? Si nosotros vemos el valor mínimo, tiene que ser mayor a 0,5, ¿no? Mayor a 0,5 y acá igual. El valor del diámetro, el mínimo, está en 40, ¿no? No, acá, este es el mínimo. Tiene que estar aquí tenemos 40, 50, entonces aquí tenemos 45, entonces está un poco menos de 45. Y este es el máximo, entonces acá. Y aquí tenemos también el máximo, ¿no? Este volumen. Entonces, fíjense, y aquí las concentraciones, las frecuencias están más separadas. Cuanto más separadas, entonces quiere decir que vamos a tener menores frecuencias acá. Fíjense, en esta última clase, acá sí que se puede ver más claramente en esta parte. Tenemos 4 árboles en esta última clase, que va de 7, esto va de 7 metros cúbicos a 7,5. ¿Cuántos individuos tenemos? Tenemos 4. ¿Cuáles son esos 4 árboles? Aquí están, el 1, 2, 3, 4, ¿no? En esta otra clase que va, aquí tenemos 6, esta que iba aquí tenemos entonces de 6 a 6,5, de 6,5 a 7,5, 7,5. Entonces apenas tenemos un individuo y ese individuo es justamente el que está acá, ¿no? Entonces nos permite hacer una mejor interpretación, una interpretación gráfica que sea más comprensible cuando nosotros adicionamos ese argumento del RUF, que son las pestañitas que donde podemos visualizar fácilmente dónde están las mayores, dónde están más unidos los individuos y por lo tanto representan las mayores frecuencias. Bien, entonces esta sería la parte que vamos a ver el día de hoy. Vamos a dejar de compartir. Vamos a detener la grabación.